Hola, somos Colegio Abierto y nuestro objetivo de gestión es acompañarte en tu ejercicio profesional. En esta oportunidad queremos darte la bienvenida al ciclo interregional de capacitación en dirección y gestión de obras, DIGO, para obras de mediana y baja envergadura. En esta nueva instancia de formación podrás participar de 9 encuentros teóricos virtuales a cargo de especialistas que disertarán sobre los diferentes ejes temáticos que hacen a la DIGO. Además, realizaremos 5 visitas técnicas presenciales a obra en desarrollo que serán conducidas por profesionales de experiencia para fortalecer los contenidos vistos. Al finalizar este recorrido, podrás realizar una evaluación para certificar la capacitación o solicitar tu certificado de asistencia. Esperamos contar con tu participación en todas las instancias de DIGO y aprovechamos para invitarte a las demás capacitaciones que desde el Colegio de Arquitectos ponemos a tu disposición en la plataforma educativa. ¡Comencemos! Nuestros saludos a todos los profesionales participantes en este 7º encuentro DIGO sobre dirección y gestión de obra de pequeña y mediana envergadura. Siempre agradecidos a los presidentes de las 6 regionales, así como a las autoridades del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba por el apoyo y la difusión. También agradecemos la participación de todos ustedes en esta como en anteriores ediciones, tanto en las virtuales como las de visita a obra. En este 7º encuentro contamos con la presencia del arquitecto Iván Yaremchuk, con quien abordaremos el tema de cubiertas y sus terminaciones. Muchas gracias, Iván, por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme. Bueno, Iván es profesor de la Cátedra de Construcciones 2 y 3 en la Universidad Nacional de Córdoba y es cotitular de su propio estudio. Iván, bueno, estamos en el tema de cubiertas, un tema que a muchos nos da a veces un poquito de escozor, sabiendo de las problemáticas que podemos llegar a tener en realizarlas de la manera no adecuada. Contanos un poco cómo lo abarcamos. Bueno, vamos a tratar de abordarlo primero con alguna posición desde las evoluciones que ha tenido la cubierta a lo largo de la historia. Y por otro lado, con mucha como casuística paso a paso de ejecuciones y algunas situaciones que nos encontramos a la hora de llevar adelante la dirección o la gestión de las ejecuciones de esta etapa o estos rubros de obra. Tenemos que entender básicamente, aunque suene redundante, pero que cuando hablamos de cubiertas hablamos de este envolvente superior, la cara expuesta en la situación superior, que tiene la mayor cantidad de horas de sol y de radiación, y que históricamente esta cubierta en realidad inicialmente fue lo que generaba el primer cobijo. Entonces las primeras prácticas de cubierta tuvieron que ver con la estanqueidad resuelta por geometría, esto es por superposición de piezas que, un poco respetando el sentido del escurrimiento, trabajando a junta abierta, permitían simplemente resolver la cuestión hídrica, podríamos decir, del agua. Le Corbusier un poco expresaba en su transición de la muralla al diafragma y a sus nuevos preceptos de la arquitectura como este cambio de 2 aguas por cubiertas que podían empezar a tener otros usos y que un poco traccionaban y demandaban la producción de materiales y técnicas que hicieran posible estas ideas en ese momento un tanto futuristas. Lo cierto es que aparece la condición de estanqueidad por continuidad de monomaterial, con materiales muy finitos y delgados en folios que permiten resolver la estanqueidad con muy poca pendiente, a diferencia de la geometría que demandaba un pasaje rápido de agua. Y bueno, de alguna manera nosotros nos vamos a direccionar hacia el hemisferio de la derecha, en este caso de la estanqueidad por continuidad en el caso de cubiertas planas. Bien. Que un poco encaran esta charla. Este casi concepto heroico de los modernos por tratar de resolver con mínimas siluetas, ¿no? Bien. Para esto es necesario también que reconozcamos algunos elementos que son comunes a las cubiertas planas y que se compone de una serie de multicapas con funciones específicas. No necesariamente el orden en el que están puestos es como las disponemos en la ejecución, pero sí entender que siempre vamos a tener alguna
algún estrato que haga alusión a lo estructural o al soporte, la incorporación de materiales de aporte para formaciones dependientes, situaciones de control térmico, de aislaciones de este exterior con diferente temperatura, los controles hídricos de agua por gravedad y los de vapores por condensaciones, las protecciones que un poco permiten abonar en ejes de mejor prestación, durabilidad o vida útil de las cubiertas, y algunas situaciones que tienen que ver con las típicas o las que pudiéramos encontrarnos en relación a los problemas geométricos. Las juntas como condiciones también de estos materiales o estos planos expuestos a mucha radiación, y algunas terminaciones o acabados superficiales a veces tienen que ver con requerimientos netamente técnicos, a veces con un poco este valor agregado que tienen las cubiertas, que también son habitables, que son recintos a cielo abierto y que deben resolver esa estanqueidad, pero con usos de permanencia, ¿no? Bien. Y algunas alteraciones o customizaciones que pueden tener algunas cubiertas, como las jardines o algunos planos de agua que vamos a tratar de abordar en esta charla. Bien. Hay como una cierta evolución en términos térmicas, digamos, de esta cubierta. A veces uno, cuando hace un paralelo con otras industrias, que en el caso de los autos, históricamente los autos han ido experimentando mejoras que se han ido incorporando en los mínimos estándares de habitabilidad, desde los cinturones que no existían hasta que existieron, luego inerciales, luego airbags y qué sé yo. De esta manera los autos cada vez tienen mayores prestaciones, los bases, digamos, las situaciones básicas. Y en las cubiertas un poco que ha pasado lo mismo, esto que decíamos de este primer cobijo que simplemente resolvía el escurrimiento por geometría, solo agua. Luego empieza a incorporar este confort interior como una condición de lo térmico también atenderlo, y luego tal vez la de poder habitarlo en ese exterior expuesto, y luego tal vez entenderlo como desde el punto de vista energético y de la vida útil y el costo de vida, digamos, de toda su vida útil como conformadora del precio total de una cubierta o de una edificación. Entonces cada vez va teniendo mayores requerimientos. Esto ha sido posible justamente un poco por la prueba y error y las demandas de la evolución, pero también porque ha habido una evolución en los materiales, en las técnicas, que han permitido dar nuevas respuestas a estos enunciados que hacía Le Corbusier en sus cubiertas planas y sus preceptos de la arquitectura moderna. Inicialmente no tenían una respuesta muy efectiva, y hoy ya contamos con muchos materiales, incluso exploraciones que siempre siguen llevando un poco más allá esto de los materiales con los cuales podríamos resolver las cubiertas. Y también esto de entender la arquitectura como una cuestión evolutiva y móvil, habla de no adoptar recetas para toda la vida, sino permitirnos permanentemente la capacitación, la información, el refresh, ese F5 que nos hace falta para ejercer la profesión contemporáneamente durante nuestro paso por esta profesión. Bien. Aquí. Hablabas de Le Corbusier, justamente estábamos hablando ahora de las terrazas ajardinadas, una cuestión que era de vanguardia y que se ha vuelto algo casi necesario, ¿no? Con las condiciones climáticas que estamos abordando en este principio de este siglo, y que son necesarias y que se están volviendo algo realmente necesario para tener en cuenta con la cuestión ambiental. Sí, bueno, hay un poco de taquilla en todo lo verde, y yo creo que justamente lo que debemos hacer, creo que los arquitectos, es sumarnos en esa conciencia ecológica y ambiental, y no simplemente poner pasto arriba de un techo, sino hacerlo a conciencia y entender que técnicamente hay un esfuerzo grande y un desafío muy grande para resolver que eso funcione, y que además podríamos estar devolviendo esa pisada que ocupa el edificio en cota cero en un superior alto y tal vez habitable, y disminuir estas islas de calor, un poco la temperatura, claro, o hacer ese aporte que yo creo que la arquitectura tiene mucho que ver, es de las industrias que más consume energía. Bien. Decía en el traspaso de temperatura, en relación a esta filmina, que hay como una experimentación de estas cubiertas calientes, que eran un compuesto de multicapas
ensimismadas, con mucha acumulación. Luego las frías que incorporan, un poco disocian un plano de impermeabilización de un plano de sacrificio, de sombra, tal vez incorporando la posibilidad de estabilizar mejor desde el punto de vista térmico. Luego las invertidas como una evolución propia de nuevos materiales que permiten invertir el orden de la aislación hídrica y la térmica, un poco proteger térmicamente primero al hídrico, y luego algunas customizaciones que decía de las ajardinadas o inundadas que vamos a tratar de abordar. Principalmente dentro de las multicapas, yo creo que no debiéramos renunciar nunca a la necesidad de impermeabilidad y de protección de las cubiertas. Creo que el estándar primero hoy en día arranca ahí, no menos de eso. Y esto entonces también quiere decir que debemos entender la cubierta como uno de los ítems más importantes de la obra. No son los puntos para hacer economía, digamos, ni generar reducciones de costos, sino hacer las cosas lo más correctamente que podamos, con los mejores materiales que podamos pagar, entendiendo cuál es la función que debe cumplir cada una de estas multicapas dispuestas en la cara superior. Entender la resolución desde el recorrido del agua que debemos resolver en nuestros proyectos, las pendientes, en este caso de las cubiertas planas, hablamos de cubiertas que arrancan con pendientes del orden del 3%, más o menos, y entender las situaciones de limaollas, de embudos de puntos de recolección, los bordes o volúmenes salientes de parapetos, o a veces venteos que atraviesan el plano impermeable, las situaciones a veces de lastre que necesitamos resolver para equipos de distinto tipo, y las resoluciones de algunas juntas constructivas o de dilatación que forman parte del abanico de problemas, o al menos de preguntas que debiéramos hacernos para poder resolver en cada una de nuestras intervenciones. Preguntas que deberán hacerse también en el momento en que se hace el diseño de la casa y de la vivienda. Sí, creo que es una pregunta que arranca siempre, inicialmente, o forma parte de la etapa de proyectos, el decidir el escurrimiento, los puntos de recolección, la toma de decisiones de dónde penetro o atravieso, entendiendo los recorridos de agua y las necesidades o no por las extensiones o dilataciones o de juntas, de lastres o de distintos elementos. Un poco los coronamientos que tienen que ver con las situaciones de viento, de lastres, de distintas chimeneas o de recolecciones que debemos poner atención y decidir en todos los proyectos, ¿no? Bien, sí. Mejor hacerlo en el tablero que hacerlo en la misma obra. Siempre, yo creo que de eso se trata, de poder anticiparnos a los problemas. Y lo que sigue a continuación es como una estratificación un poco en relación a la secuencia constructiva, para ir como atendiendo algunos aspectos en los distintos estadios y momentos de la ejecución. Por un lado, arrancar con esta primer capa o manto de control de condensación, lo que muchas veces se conoce como BCV o barrera corta vapor, que lo que intenta un poco es cortar el paso de ese vapor producido en los interiores, frenarlo o no permitir que que no vaya a atravesar o a afectar el plano impermeable. Digamos, esto genera como esta presión invertida, como si fuese una suerte de globo, digamos, que intenta escapar el aire, en este caso hacia arriba, porque hay una diferencia también de presión invertida que uno debe intentar resolver a veces con algunas manos de pintura asfáltica a manos cruzadas, a veces con la adición de alguna membrana en folio en esta primera capa, para dar respuesta al control de condensación, no de plano impermeable desde el punto de vista hídrico y de escurrimiento. Bien, esa membrana tendría que ser en base acuosa. Tenemos distintas cuestiones en el mercado. ¿Cuál aconsejarías o cualquiera de las dos son válidas? Me gustaría entender cómo algunas situaciones de resolver. Hay varias opciones o alternativas. Tal vez algunas cuestiones se empiezan a tornar como de preferencias, como nos pasa a veces cuando elegimos comprar una cosa u otra o una marca u otra. A veces, en este caso podríamos creo que usar indistintamente una acuosa o una al solvente. En otras puede haber una cuestión de
de compatibilidad de materiales que pueda hacer más pertinente el uso de una asfáltica por sobre una acuosa. Bien. En relación a la capa de hormigones dependientes o al estrato dependiente, en realidad hay una pretensión inicial que es generar mucho volumen lo más liviano posible. Para esto se utilizan materiales de aporte livianos, en el caso de vermiculitas o algunas perlitas de poliestireno, de celda cerrada, y tanto en las prácticas un poco más tradicionales que merecen la disposición de reglas guías en limatezas que definan las pendientes, como en situaciones de proyección de estos morteros los materiales son los mismos, lo que cambia es el modo de ejecución. Hay una preparación en el caso de las tradicionales que tiene que ver con pequeñas cantidades que se van produciendo o izando. Estamos hablando de obras de pequeña envergadura, ¿no? Claro. Pero bueno, con mucho aporte de agua, mientras que en el caso de las proyectadas podemos lograr esos volúmenes un poco más aireados. La proyección un poco genera la posibilidad de bombearlo más aireado y una cierta compresión o confinamiento de este mortero con baja cantidad de agua permite lograr las fajas húmedas, que se llaman. Por eso apenas se generan unas torretas en algunos puntos donde se van controlando los niveles, y eso sí es importante hacerlo en cualquier caso, siempre en relación a los puntos de escurrimiento o a cómo estén preestablecidos desde el proyecto los lugares de recolección. Digamos que el nivel sería un punto necesario para el control, claro, en esta etapa, ¿no? Bien, y vemos que ahí también tenés telgopores que has utilizado en las juntas por esas dilataciones, que quedan marcadas como a modo de zócalos. Sí, un poco volviendo a esto de la cara con mayor exposición, todo lo que hacemos va a estar como experimentando mucho desde un primer plano las dilataciones y contracciones que genera esta radiación, este soleamiento, y por eso es que es necesario amortiguar en los perímetros o en algunos puntos, o a veces con juntas intermedias cuando las extensiones son largas, estos empujes laterales. Sobre todo porque a veces devienen en problemas no de patología solo de la cubierta, sino de los paramentos o de los parapetos con fisuraciones que podrían evitarse, digamos, amortiguando estos empujes, ¿no? Claro. Se trata de dejar esta capacidad de movimiento con materiales deformables, en este caso un poliestireno de baja densidad, o sea que es comprimible o deformable ante los empujes horizontales. Acto seguido podríamos generar un acabado sobre este material de aporte de pendientes. Un poco vemos la diferencia de textura entre esto más blanquecino y esto más color cementado, porque es una carpeta cementicia, un mortero cementicio 1-3. Lo interesante es entender que esta es una capa separadora o regularizadora, a veces como la que posibilita cierta compatibilidad con lo que siga hacia arriba. ¿Qué pasa? Si lo que fuéramos a disponer luego como plano impermeable por sobre la carpeta fuese de base asfáltica, en el caso de una membrana en folios asfálticas o incluso de PVC, el solvente o el calor podrían derretir o deteriorar estas perlitas de poliestireno que quedan expuestas. Es por eso que esta capa de regularización y no capa ni carpeta niveladora, es un error conceptual, no recuperamos el nivel, simplemente copiamos la pendiente que está dispuesta. Fíjense que las guías en este caso son las mismas, que terminan de materializar esa pendiente preestablecida y controlada con un mortero cementicio. Ya tenemos la carpeta completa, o sea que ya la losa está totalmente cubierta y faltaría la propia capa que va a dar impermeabilidad a todo ese conjunto. Sí, un poco lo que continúa es, algunas otras terminaciones, esto en el caso de otros casos proyectados, digamos, que se va terminando. Por eso aquí no vemos las guías, simplemente se van cortando con fajas húmedas y reglas, y se van disponiendo, por eso quedan alabeados los planos, cual si fuera una pista de skate, pero en realidad con una continuidad que
que permite detectar rápidamente dónde están los puntos de escurrimiento como los puntos más bajos, ¿no? Lo que continúa aquí es alguna regularización en algunos bordes o algunos perímetros que tienen que ver con estas escosias o gargantas que se generan en los perímetros. Esto es para simplemente poder tornar un poco más amigable el despliegue de los planos impermeables de los folios que van a seguir. A veces en gargantas cóncavas o en escosías o en chanfles, por eso aparecen estas situaciones como de terraplenes con el mismo mortero cementicio de las carpetas, pero que van a permitir desplegar los planos impermeables y pegarlos con mejor hándicap o éxito en estas situaciones de quiebres, ¿no? Bien. Los planos, en este caso de folios, se van disponiendo de las zonas más bajas hacia las más altas, a fin de que, más allá de partir de la hipótesis de un monomaterial como plano continuo, como veíamos en esa hipótesis inicial, hay siempre una demanda de resolverlo en el favor del sentido del escurrimiento. Lo mismo que ocurría con las tejas en esas ideas muy primarias, bueno, un poco replicarlo, pero en este caso en la disposición de los distintos rollos o folios que se van disponiendo. Vemos una superposición ahí también entre los distintos paños. ¿Cuánto más o menos sería? Ya viene preestablecido en las mismas formas comerciales de los rollos en los que se comercializan del orden de 10 metros. Hay una banda del orden de 10, o sea que debiéramos considerar casi que 9 metros por cada 10, porque perdemos casi un 10% por ese solape o superposición, ¿no es cierto? Bien. Y decíamos también que esto de los bordes demandan justamente, como son situaciones críticas, hablamos de los salientes, de los perímetros, los parapetos y los embudos, es necesario reforzarlos y a veces colocar estos a doble capa o a veces a triple, dependiendo. Hay cubiertas que tienen hasta 3 capas de planos impermeables unos sobre otros a fin de generar espesores mucho más efectivos y un poco apostando a que se resuelvan una vez y para siempre, digamos. Pero las situaciones de cruces, de salientes, en este caso, podemos ver un refuerzo previo puesto, aplastado, el sentido del escurrimiento está hacia aquella tronera de la esquina, no creo que no se ve el mouse, pero hacia allí se conduce el agua, entonces se fueron desplegando los paños, alejándose unos a otros, y aquí vemos, antes de cruzar por algunos de estos pases transversales, de un lado y del otro. Aquí hay agua a favor, el agua va escurriendo, es la que no vemos, pero lo importante cuando ocurren estas cosas también es que sean espacios cómodos de trabajo, que se puedan trabajar para lograr las impermeabilidades que necesitamos. A veces pecamos de cuidadosos y dejamos orificios muy pequeños que cuesta saber cómo quedaron impermeabilizados, bien pegados, continuos, bien terminados. Yo creo que hay que hacer las consultas a veces para ver cuánto se puede perforar una viga en su zona neutra con los calculistas, ver cuáles son los refuerzos necesarios, permitirnos algunas licencias de este tipo, pero sin resignar, digamos, la calidad que necesitamos asegurar en estos planos impermeables, ¿no? Y asegurar que no haya obstrucciones de todo tipo, me imagino hojas de árboles, distintas cuestiones que pueden obstaculizar el paso del agua. Sí, tal cual. Creo que mientras más grandes sean los pasadizos o los pasajes, menor riesgo de obstrucción vamos a tener. Bien. Luego, en relación a entender que el plano impermeable arranca en los bordes, como vemos aquí en estos parapetos, a veces o en los salientes, y termina dentro de los embudos. Esto es importante para generar el recorrido completo, esto que decíamos que termina en el punto de recolección y luego será el sistema pluvial el que oficie tanto en las dragoneras o cazoletas que podamos tener, o embudos verticales o horizontales, o a veces en el recurso de que haya caños de lluvia en situación casi horizontal. ¿Qué pasa? A veces es un recurso que permite disminuir a la mitad la pendiente. Si hablábamos de que una pendiente recomendable para techos planos está en el orden del 3%, estos son 3 centímetros por metro, a veces un caño de lluvia puede estar operando entre 1 y 1,5%, lo cual permite redistribuir los puntos de recolección y ganar algunos centímetros de pendiente y por ende de volumen del material de aporte para generar esas pendientes, ¿no? Son prácticas que a veces nos permiten además diversificar los puntos de recolección. Cuando hablamos de también la tensión en los bordes, en los lastres o en los perímetros, tiene que ver con
entender también desde la instancia proyectual dónde termina nuestro plano impermeable, si el borde es a veces montado y luego con alguna pieza que quede como dándole protección, como si fuese una tapa parapeto montado o alguna cinguería de tapa o de capuchón, o a veces en un borde perimetral, valiéndose de selladores que deben ser de los que tengan mejor resistencia a los ultravioletas, por ejemplo los poliuretánicos versus los siliconados, básicamente por esto que decimos que el deterioro que genera la radiación y el sol permanente. O los lastres, que tienen que ver simplemente a veces con dados o muertos de hormigón, que están fabricados o producidos luego del plano impermeable, o sea que están por encima, están simplemente apoyados. Esto no pone en ningún momento en juego esa continuidad, simplemente le va a dar lastre, por ejemplo, a un futuro equipo o unidad exterior de aire acondicionado, tal vez alguna baranda, tal vez algún punto, de algún otro equipo técnico que haya que disponer en estas zonas. Y estos planos impermeables que también pueden producirse en algunos casos con pinturas de la familia de las acrílicas, las fibradas o las elastoméricas. Muchas veces también las membranas tienen como una primera protección de estos materiales, como una segunda capa de protección, digamos, esto de operar por protección, y a veces lo redundante en este caso yo creo que no peca. Si se pueden realizar acciones preventivas y de protección, son mejores siempre que los tratamientos prolongados, como decimos. Bienvenida sea. Siempre teniendo en cuenta esto de las manos cruzadas, lo mismo que hablamos antes, sí, de la barrera de vapor. Por lo general tienen un rendimiento para asegurarse los calibres que los mismos comerciantes o fabricantes hablan de sus productos, de más o menos 1 kilo de producto por metro. Esto es casi 20 litros, 20 kilos. Lo que debieron rendir. Si te sobra, quiere decir que hubo un material que no fue aplicado en los espesores como referencia. Pero bueno, dependiendo de la marca varían un poco algunos rindes, ¿no? Claro. Y luego una acción necesaria, creo yo, también a practicar cuando ejecutamos cubiertas y desde la dirección o la conducción, que son las pruebas de inundación. Esto es algo que al menos es poder tener la certeza de que alguna vez esta cubierta funciona, si es que va a tener un problema después. Claro que sí. Pero es poder como dar fe o certificar la calidad de lo ejecutado. Esto consiste, digamos, en obturar los puntos de escurrimiento, los embudos, llenarlos de agua con alguna manguera, si fuese más complejo, o como se pueda, pero sí someterlo a 1 o 2 días de inundación a estos planos impermeables, y poder observar y advertir desde el ambiente habitable inferior si no hubo ningún tipo de infiltración o de algo que hubiera que revisar antes de proseguir con los acabados o protecciones subsiguientes. Esto es, una vez terminado el plano impermeable, realizar las pruebas y poder dar fe. A veces en climas veraniegos conviene, uno ve que el nivel de agua baja y abajo no se advierten fluorescencias ni infiltraciones, pero muchas veces se puede deber a la evaporación o la rápida evaporación por esta exposición que decimos que tiene. Habrá que recargarla, pero seguir mirando y no resignar los días. Y también verificar que no se haya ido a veces por el desagüe, que haya quedado bien obturado, ¿no? Que no haya trampas, digamos, en estas cosas. Importantísimo. Veo ahí también hay objetos que están puestos momentáneamente, como son, por ejemplo, los cuadrados que se ven en la imagen de la derecha. Claro, estos parches son donde están los embudos, o hace circular de pequeños embudos en balcones o en cubiertas, que obturan el punto de escurrimiento, el punto más bajo, digamos, que es donde recolectamos el agua por gravedad. Bien. Este plano impermeable continuo. Buenísimo eso para poder ver para el objetivo que está previsto, pero también para registro, ¿no? El propio profesional, para que teniendo en cuenta que tenemos ahora también el libro de obra digital, está bueno también subir estas imágenes cuando se hacen este tipo de pruebas. Sí, siempre ayuda, digamos, tener la mejor dirección es la que se hace, digamos, yendo a la obra, creo, y en esto es una práctica muy, muy frecuente registrar, sacar fotos. Creo que en eso el teléfono, el dispositivo móvil en realidad tiene un montón de virtudes que nos vienen bien al seguimiento de la ejecución y las calidades que pretendemos a veces en las obras. Bien.
Luego empezaríamos como a transitar estas alternativas de determinaciones y en relación a las temperaturas que hablábamos inicialmente. En el caso de las calientes, a veces entender que sobre estos planos impermeables aparecen dispuestos y asentados con un mortero o bovedillas, luego con algún barrido cementicio o losetas, pero están aplicadas directamente sobre el plano impermeable. Esto quiere decir que hay una transferencia directa, digamos, de esa temperatura del plano impermeable, pero no de la radiación. O sea que es un plano de sacrificio que podría incluso fisurarse, tal vez algunas juntas de estas bovedillas dispuestas a bastón quebrado, que trabajan un poco más solidarias en las deformaciones, son ávidas de fisuración, pero actuarían, digamos, como sacrificio de proteger ese plano impermeable inferior continuo. Claro. A veces para disipar esos esfuerzos se van disponiendo en paños con juntas constructivas también entre los distintos paños para poder tomarlos luego con selladores elásticos que un poco aseguren esa impermeabilidad o esas deformaciones que puedan amortiguar y poder entender que es un material que queda expuesto tratando de preservar el que sigue. No está bueno lo caliente en cuanto a la transferencia de esas dilataciones y contracciones, y es por eso que en estas evoluciones las frías empiezan a tener mucho mejor hándicap o vida útil. Ya esto de separar más efectivamente el plano impermeable de los planos de protección o de sacrificio se resuelve a veces con recursos mucho más simples, a veces distintas granulometrías de piedras o de gravas empiezan a generar esas microceldas de aire y de sombra que disipan esa radiación y ese flagelo permanente del sol para nuestras cubiertas, manteniendo con menor variación de temperatura el plano impermeable. Por ende, mientras menos se dilata y contraiga, mayor vida útil va a tener, digamos, Claro. ese plano, ¿no? Este tipo de soluciones también me imagino vas a tener que tener algún tipo de respuesta a que eso no filtre, por ejemplo, los desagües y que no se vaya. Claro, este tipo de soluciones de gravas vamos a ver en algunas otras. También cuando hablábamos de los embudos, no es solo entender el embudo como recolector del agua, sino entender la función que pueda cumplir. A veces es también como una jaula o un canasto de contención para que no se erosionen estos materiales de aporte o de protección. Distintas piedras, a veces, recién algún binder, ahora alguna piedra paraná o alguna grava 3.5, es importante lavarla previamente para poder enjuagarla para que ese material suba lo más inerte posible, que sea solo piedra con el menor polvillo posible. La piedra paraná suele venir mucho más limpia en ese sentido que algunas extraídas de canteras aquí en Córdoba. Y también esto de definir los bordes o los perímetros hasta dónde aparece la piedra, porque yo al definir ese nivel puedo calcular los volúmenes o enrazar o saber hasta dónde llega el plano impermeable, y cómo lo termino. Son decisiones que aparecen en las instancias de proyecto para dejar esa membrana que me preocupa siempre protegida, digamos. Algunas otras protecciones tienen que ver con las losetas flotadas, a veces simplemente con algunas rosetas o separadores, que también generan como este plano o escudo de protección exterior y un cono de sombra, digamos, que separa del plano impermeable de este escudo, y a veces con algunos pedestales que empiezan a recuperar esa horizontalidad, digamos, pedestales más caseros o más industrializados. En este caso aparecen unas rodajas de caños de algunos descartes de obra con unas rosetas que permiten regular el distanciamiento de juntas para que queden todas iguales, pero también puede hacerse a veces con pequeñas torretas de ladrillos o con dispositivos un poco más sofisticados como los plots o algunos distanciadores regulables. La pretensión en estos casos a veces tiene que ver con las continuidades de los niveles de piso interiores y exteriores, en esto de justamente la fluidez espacial y liberar de obstáculos el plano de tránsito o de circulación. Aquí vemos que
claramente que el plano de escurrimiento viene por debajo, diferenciado totalmente del plano de circulación y un poco dando respuesta a la habitabilidad o algún otro valor agregado que puedan tener las cubiertas, no solo resolver el escurrimiento y la aislación. A veces estos entarimados se generan con otros materiales, ya no hay apoyos puntuales, sino entramados con subestructuras que permiten también la disposición de terminaciones del tipo de deck, en este caso de algunos alveolares de PVC que van fijados sobre una subestructura de caños, y unos pedestales caseros regulables que permiten un poco regular el perfecto nivel y recuperar esa horizontal anhelada, digamos. Sí. Muchos materiales ahora, tanto en los plásticos como para dar soluciones de ese tipo. Estamos hablando siempre de juntas abiertas que permiten justamente la fluidez del líquido hacia la parte de abajo. Claro, la junta abierta no es un problema, en realidad, mientras no sea peligrosa la junta, no mayor que un taco aguja, digamos, o que una colilla de cigarrillo, porque también está lo que pueda caer para generar el menor mantenimiento. Depende del uso, habrá respuestas un poco más pertinentes que otras, pero sí entenderlo como como algo que estamos generando un cono de sombra que nos protege el plano impermeable. Ahí también podemos ver el desagüe, el punto de recolección del agua, que va a quedar, digamos, protegido y va a tener mejor vida útil, mejor duración. Pasando un poco o yendo un poco más allá en la evolución técnica, decimos que aparecen materiales que permiten un poco nuevas hipótesis de protección, asegurándonos ya lo impermeable y lo continuo, y se va duplicando siempre la apuesta desde lo técnico también, y la aparición de algunos poliestirenos extruidos o de mayor densidad permiten el posicionamiento de estos aislantes térmicos como un escudo de protección mucho más efectivo. Es parecido a los sistemas de protección exterior que se usan en algunas vías secas. En este caso mantiene mucho más inalterada la variación térmica del plano impermeable, entonces al disminuir ese delta T, digamos, siempre se abona en una mayor durabilidad o mayor vida útil de la cubierta y menores mantenimientos. El manto negro que vemos ahí, el que descansa manto negro, no, en realidad es un fieltro geotextil, que en este caso oficia de un filtro, es como un colador, digamos, de micropartículas que podrían tener estas piedras 3,5, en este caso de mayor granulometría, las que veíamos antes, que un poco simplemente van a ser las que le dan lastre para que no se vuelen estas placas muy livianas, digamos, que el viento se llevaría, y por eso es necesario la incorporación junto con estos aislantes térmicos tan livianos, el aprisionamiento o el lastre para que no se vuelen. Y bueno, ya nos aproximamos un poco a algunas instancias finales y aparecen algunas customizaciones de las cubiertas, siempre con el precepto de mantener ciertas continuidades de los planos impermeables y de ir doblegando la apuesta, llevarla siempre un poco más allá en las prestaciones. Arrancamos con la Ville Savoie en este manifiesto de Le Corbusier por asignarle un valor a esta quinta fachada, y que hoy es una práctica que decíamos también que desde lo sustentable a veces podemos empezar a atender los arquitectos, entendiéndola como una unidad de producción, tal vez una huerta, tal vez un jardín desde el punto de vista recreativo, de devolverle esta naturaleza borrada o robada en la cota cero, pero que también encuentran materiales que la hacen posible con mejor posibilidades de éxito, digamos, los mantos de drenaje o placas de drenaje que veíamos que se utilizan a veces de PVC, a veces de algunos sintéticos o a veces de plástico, permiten siempre preservar con menor obstáculo el plano de escurrimiento y luego ir disponiendo una serie de capas. Hablábamos de los embudos, también esta necesidad de que den respuesta no solo al escurrimiento, sino a veces de contención de los sustratos que sigan. Aquí hay un gran canasto doble que se transforma como si fuese casi un pequeño filtro. Sí, quería decir esto de los muros de contención, los gaviones. Un pequeño gavión, digamos, envuelto en estos geotextiles filtrantes, en este caso,
que van a ser los que puedan retener las partículas finas de los sustratos que se depositan como última instancia. Fíjense que también el material de sustrato está bueno, digamos, que aporte al éxito de las especies verdes que vayan a vivir ahí. Y entonces, no es la tierra que sacamos del cimiento o que removimos de los momentos de excavaciones, sino que también es necesario que le prestemos atención a eso. Hablamos de entender siempre el borde también como un elemento de control de proyecto y de ejecución. Aquí también hay una disposición del material que va cambiando a veces de acuerdo a la composición en los que están más cerca de las especies verdes, y muchas veces hay un asesoramiento necesario con biólogos, viveros o personas que nos pueden decir la compatibilidad que tengan las especies entre sí, ¿no es cierto? Y ahí la forma de ejecución tenés un metal desplegado y la misma membrana que se dobla en forma doble ahí. Sí, la membrana que fue protegida con una pintura y luego este geotextil negro que un poco se queda tomado y aprisionado en el borde antes de disponer finalmente el sustrato con material orgánico de aporte. También es importante que entendamos que pensar en techos verdes, aquí estamos en la obra que se ejecutó aquí en el Colegio de Arquitectos, justamente este es el estadio del relleno, la disposición del riego, que es necesario entender que solo es posible resolverla con el riego, estas cubiertas, en las islas de calor tan urbanas, en estos bajas siluetas o bajos espesores de sustrato o de tierra. En una tarde de calor violenta pueden deshidratarse todas las especies y es por eso que el riego es casi una condición para el éxito de estas cubiertas. Resolverlas sin riego solo para climas desérticos o tal vez para una adopción de cactáceas o crasas o especies que demanden poca cantidad de agua. Dependiendo de ese talón, a veces podrían incorporarse a especies más arbustivas o menos, pero creo que el riesgo del éxito tiene mucho que ver con el entender dentro de la complejidad de estas cubiertas las instalaciones que le permitan el aporte de agua o el riego, ¿no? Y por último, dentro de las customizadas que queríamos mencionar, están las inundadas. Esta es la Fundación Miró en Mallorca, de Moneo, pero aquí lo que se resuelve es casi una piscina, una pileta. Entonces necesitamos el contenedor de agua permanente. Y hablar de agua permanente habla de agua embalsada. Aquí el embudo no está en el punto más bajo, sino está justamente en un borde que rebalsa continuo y luego hay una canaleta de recolección que recepta ese agua. Entonces, mantenerse un pelo de agua es también entender la necesidad de que haya incorporación o retroalimentación de agua, como si fuese el flotante de un tanque, digamos. Es necesario que se llene permanentemente porque por evaporación se va perdiendo, incluso la recirculación o el mantenimiento tiene que ver con que no haya proliferación de mosquitos y algunos bichos. Pero digo, es entender que hay que contenerla al agua y entonces el rebalse es el que permite el mantener el pelo continuo de agua. Algunas otras obras porque en estos usos de las cubiertas a veces no es solo una cuestión simplemente de entender el agua como un material que se calienta lentamente y se enfría lentamente, entonces desde el punto de vista térmico es un buen aislante, podríamos decirlo, pero también entender el valor agregado de la cubierta y del agua a veces desde el punto de vista escultórico, de la apariencia, que son aspectos que también un poco se demandan o se exigen en las miradas o visiones de esta quinta fachada. Y por último, mostrar o nombrarlo a Angelo Bucci y sus compañeros brasileros que un poco resuelven en esta vivienda en la aldea La Sierra, creo que es. Una cubierta inundada, que directamente se cura con agua y se mantiene con agua el resto de su vida, pero resuelve situaciones de estancia con apoyos distanciados de ese plano. Aquí el plano de escurrimiento no hacen falta materiales de aporte para pendientes, el escurrimiento es un rebalse, entonces entendido desde ahí, yo creo que uno puede dar respuesta si sabe formularse las preguntas que necesita en sus proyectos para dar justamente respuesta desde las cubiertas a esa idea de arquitectura. Bueno, y no mucho más.
Bien, Iván. Creo que por ahí quedamos. Creo que ha sido bastante claro, nos queda, sobre todo la cuestión técnica, nos queda muy clara y cualquier duda que vayamos a tener o que las personas que nos están viendo tengan, la vamos a tratar de subsanar próximamente en el Digo en vivo que vamos a realizar la semana que viene. Ok, cómo no, nos veremos. Bueno, Iván, agradecemos muchísimo tu presencia, te agradecemos mucho estar en este séptimo Digo, ha sido el arquitecto Iván Yaremzuk. Y bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Muchísimas gracias por participar. Gracias a Iván. ustedes.